La Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú, CONFENADIT, saluda a las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones hoy día, 16 de octubre, Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Como recordarán, en 1980, la gran marcha multitudinaria del colectivo de las personas con discapacidad tuvo como lugar de que al año siguiente, en 1981, mediante la ley 23.241, se estableciera que cada año se celebre el 16 de octubre el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Posteriormente, con la tercera disposición final de la ley 27050, que creó el CONADIS en 1999, se modificó la norma quedando fijado el mismo día su celebración. Sin embargo, a través de la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, hoy, en su 10ª disposición complementaria y final, ordena que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se presente ante el Congreso de la República para indicar los avances normativos en la materia, así como la ejecución presupuestal. Como todos conocemos, esto es permanentemente ignorado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y con la grave complicidad de la inacción, negligencia e incompetencia del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Por otra parte, vale la oportunidad para que nos unamos, nos encontremos juntos en la gesta social de volver a trabajar sobre la redacción adecuada del proyecto de ley 057-79/PE sobre el presupuesto público para el ejercicio fiscal 2024 que el Ejecutivo ha alcanzado al Congreso y que en su 39ª disposición complementaria y final indican reducir lo que va dirigido a accesibilidad del 0,5 al 0,1%. Y en el caso de la operatividad financiera de planes, programas y servicios para OMAPED y OREDIS, mantiene el 0,5%, pero hay que entender un detalle fundamental. La norma actual indica que para que se asignen estos recursos se hará a través de lo que se conoce como los incentivos al mejoramiento de la gestión pública municipal, es decir, ¿qué tendrían que ver en este caso los gobiernos regionales? Con palabras duras, muy duras, realmente han hecho un mamarracho de la norma y nosotros estamos para defenderla. Debido a ello, este 20 de octubre a las 9 de la mañana convocamos a las instituciones, a las familias y a personas con discapacidad a reunirnos en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República 468 en el Cercado de Lima, con el propósito adicional de ventilar un tema muy importante, trascendente. El colegio que tiene más alumnos en el país con discapacidad intelectual, el Manuel Duato, está a punto de perder la posibilidad de seguir existiendo, dado a que la UGEL correspondiente a su área, en este caso Los Olivos y San Martín, le ha indicado que ya no pagarán las remuneraciones de su plaza docente y administrativos, que son 70. Esto es un grave atentado contra la educación de las personas con discapacidad que no podemos tolerar. Debemos todos hacer una protesta nacional ordenada, eso sí, y hacer entender a la clase política, al Ministerio de Educación, a que empiecen a respetar los derechos de la persona con discapacidad. Hemos conquistado desde el ámbito constitucional, la política del acuerdo nacional, la política multisectorial en discapacidad hacia el 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 5 tratados internacionales y una vasta normativa nacional que no se respeta en ninguna institución pública, como es el hecho de que el 5% de sus trabajadores deberían ser personas con discapacidad.
Han pasado 10 años y 9 meses y simplemente nadie cumple con la norma. Finalmente también debo expresar lo siguiente. El presupuesto público en el Perú hoy día son de 245.002 millones de soles, es decir, bastante dinero, de los cuales aproximadamente 2.500 millones se asignan a la discapacidad. Por ejemplo, el gobierno nacional, es decir, los ministerios y las instituciones autónomas, hoy presentan un presupuesto de alrededor de 144.380 millones de soles. Ahí tenemos categorías presupuestales, la 073, la 106, la 129 y la 131, en materia de educación, de salud, de trabajo para personas con discapacidad y que no se ejecutan adecuadamente. Y en el caso de los gobiernos regionales, 26 en total, tienen un presupuesto global de 53.653 millones de soles. Es decir, para la discapacidad debería utilizarse más de 500 millones de soles y eso nunca se ejecuta. Y finalmente, los gobiernos locales en global, los 1.900, tienen un presupuesto de 146.968.000 que también deberían asignar el 1% para la discapacidad y una vez más constatamos que no se cumple. Lo que aquí queda claro es que el CONADIS no actúa a favor de las personas con discapacidad. Su actuar es negligente, incompetente y eso tenemos que concluir. Debemos nosotros protestar, debemos hacer que los decisores de las políticas en el Perú, como es la presidencia de la República, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, los consejos regionales, los consejos de regidores, tomen cartas en el asunto. Son 13.615 funcionarios que toman las decisiones por todos los peruanos en cuanto a políticas, en cuanto a programas, en cuanto a servicios, en cuanto a bienes y presupuestos públicos. Basta de estar con una actitud indolente, indiferente, negligente y delictiva, porque omiten sus funciones al no cumplir la norma. Los invitamos nuevamente este 20 de octubre, viernes, de 9 a 1 de la tarde, en Azángaro 468, Cercado de Lima, juntos por una nueva gesta social y en la gran conquista de los derechos de la persona con discapacidad.